Hola a todos, hola chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que se encuentren muy bien. Ahora, como ustedes saben, yo soy Rafael y vamos a hacer una explicación paso a paso de todas las actividades de la semana 4 del proyecto 1 del plan educativo Aprendemos Juntos en Casa, Sierra Amazonía. Entonces, esto es para octavo, noveno y décimo grado. Vamos a empezar. Recuerden que todos nuestros videos están en nuestra plataforma de YouTube, como pueden ver aquí el link, y también en nuestra página web. Entonces, vamos a empezar con la actividad número uno. El tema es textos literarios y no literarios. Recuerden que todas las actividades se relacionan al tema central de toda la semana, que es proponer soluciones que puedan resolver conflictos en mi entorno, ¿no? Entonces, no estamos aprendiendo más o menos de cómo averiguar diferentes maneras de resolver conflictos, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Dice, ¿sabías que? Un dato curioso. Utilizar un lenguaje positivo puede transformar la vida de las personas, ya que ayuda a mejorar la forma de comunicarnos y relacionarnos, tanto con nosotros mismos como con los demás, e influye directamente en la forma en que podemos percibir y tener una visión del mundo que nos rodea. Entonces, ¿qué está diciendo? El lenguaje positivo, ¿no? ¿Qué es un lenguaje positivo? Prácticamente un lenguaje que que tiene energía, que dice cosas positivas, más no negativas, ¿no? Y ya vamos a ver ejemplos aquí abajo. Pero el punto es que esto nos ayuda a expresarnos y comunicarnos de una manera eficiente con las personas, ¿verdad? Y no solo eso, sino que nos ayuda, nos facilita con relacionarnos con otras personas, ¿verdad? Entonces, utilizar un lenguaje positivo dice saca lo mejor de nosotros mismos, claro, porque algo positivo muestra nuestra personalidad, muestra el aspecto alegre y positivo de nosotros, ¿no? Dice las palabras tienen un enorme poder, son capaces de lograr un efecto inmediato en nuestro estado de ánimo. Esto es muy verdadero, ¿verdad? A veces, no sé, nos dicen algo solo con palabras nos dicen algo que nos puede herir los sentimientos. Nosotros también podemos faltar respeto a otra persona solo con palabras. Entonces, obviamente, el uso de las palabras es muy importante, ya que debe, expresar la emoción correcta, expresar el mensaje correcto. Entonces vamos a ver un poco de ejemplos de un lenguaje positivo y uno negativo. Entonces dice, lee y reescribe el párrafo con lenguaje positivo y propositivo. Entonces, ellos nos dan esto. ¿Ya? Esto de aquí he puesto yo como un ejemplo. Entonces, un párrafo negativo, no lenguaje negativo. Vamos a ver cómo es. Dice, contra los jóvenes en general de nuestro tiempo por su actitud llorona y cobarde. Entonces, desde el principio ya podemos ver contra. Contra es una palabra negativa, ¿no? Como que se opone, contra. Los jóvenes en general de nuestro tiempo por su actitud llorona y cobarde. Entonces ahí está describiendo a los jóvenes, está usando adjetivos para describir de una manera negativa. ¿Ya? Su falta de imaginación y generosidad, entonces aquí está también caracterizando a las personas de manera negativa, porque dice que no es que tienen imaginación y generosidad, sino su falta, o sea que no tienen imaginación y no tienen generosidad. Su pasividad en las propuestas del futuro, ¿qué significa esto? Ser pasivo, o sea que no hace nada, que tal vez tiene una idea buena, pero no la pone en efecto, entonces su pasividad en las propuestas del futuro, ¿no? Dice, su ovejuna conversión en masas consumistas disciplinadas y acríticas. De nuevo, está caracterizando de manera negativa, ¿no? Su ovejuna conversión en masas, o sea, está caracterizando de una manera un poco despectiva e irrespetuosa, ¿no? Entonces, podemos ver cómo fácilmente se puede identificar. Este es un párrafo negativo, ¿no? Vocabulario totalmente negativo. Ahora, nos está pidiendo que reescribamos el párrafo con lenguaje positivo, ¿ok? Entonces, vamos a cambiar más o menos el sentido de lo que está diciendo. Entonces, primero, contra los jóvenes en general de nuestro tiempo, ¿no? Aquí en vez de contra, vamos a ir a favor de los jóvenes. ¿Y qué vamos a empezar? Vamos a empezar a caracterizar al grupo a los jóvenes de manera positiva. Vamos a poner cualidades, ¿ok? Entonces, por su actitud positiva y energética, su visión tan buena para el futuro, ¿ok? Llena de energía y entusiasmo. Obviamente, algo característico de los jóvenes es que siempre tenemos una bastante energía, ¿verdad? Y podemos tener una visión eh, algo positiva, se puede decir, del futuro, ¿no? Y tenemos siempre buenas ideas, etcétera. Entonces,
eso es como más o menos se caracteriza, se diferencia el vocabulario negativo al positivo. Ahora vamos a ver los textos literarios y no literarios. Entonces vamos a ver más o menos o sea, vamos a diferenciar, ¿ya? ¿Qué es un texto no literario? Un texto no literario es un texto que solamente informa, no cuenta historia, solo informa. Por ejemplo, una receta de comida, un manual, unas instrucciones, si vemos las noticias, eso puede ser un texto no literario, ¿no? Un periódico, depende también, porque hay periódicos que tienen, yo qué sé, historias, pero algo que sea solamente informativo, eso es un texto no literario. Ahora, un texto literario, ¿qué es? Es un poco diferente, ¿por qué? Porque enseña, ¿sí? No es que no enseña, sí enseña, pero cuenta una historia, ¿ok? Como una fábula, como un cuento. Entonces, precisamente la característica de un texto literario que cuenta una historia, ¿ya? Este es lo que le hace diferente al texto no literario, ¿ya? Y aquí dice enseña, que enseña da siempre un mensaje, una moraleja, ¿verdad? Ahora vamos a ver, dice, escribe un texto no literario con lenguaje positivo y un texto literario con lenguaje negativo. Entonces vamos a sacar nuestros cuadernos y vamos a escribir un pequeño texto, no tiene que ser nada muy grande, puede ser un párrafo, como podemos ver aquí, ¿no? O puede ser un poquito más largo si quieren. Dice un texto no literario. Entonces vamos primero a escribir algo no literario, recuerden, solo informativo, ¿ok? Sin historia. Y lo vamos a hacer con lenguaje positivo, ¿ya? Como podemos ver aquí. Y luego vamos a hacer otro párrafo con texto literario, o sea, va a ser una historia. Vamos a contar un cuento, vamos a contar una historia y lo vamos a hacer con lenguaje negativo, ¿ok? Entonces, recuerden, negativo, prácticamente el uso de palabras, ¿ok? Usen palabras que tengan un sentimiento así negativo, ¿ok? Entonces, después de haber hecho eso, vamos a ir con la siguiente actividad. Esto es un poco, vamos a aprender un poco del ecosistema y la contaminación del ecosistema, que es algo muy, muy, muy importante. La actividad 2 dice impacto de las actividades humanas en los ecosistemas. Cómo nuestras actividades, cómo nuestra existencia en este planeta también tiene impactos negativos. Entonces dice que hay tres principales efectos negativos de las actividades humanas en los ecosistemas. El primer efecto negativo es la pérdida de hábitat, ¿ok? Recuerden, la razón número uno para que para que hayan especies extinguidas es la pérdida de hábitat, ¿ok? Entonces, la principal razón para que se extingan especies es pérdida de hábitat. ¿Y en qué consiste esto de pérdida de hábitat? ¿Qué es eso? Por ejemplo, tala de árboles, incendios. Prácticamente tenemos un ecosistema. Imagínense un bosque, no sé, puede ser como que en la jungla, no sé. Y de la nada viene maquinaria y corta todos los árboles. Saca todo, 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 todo y queda así. O viene un incendio y quema todo. Entonces es pérdida de hábitat, ¿ok? Porque el hábitat se destruye y normalmente es causado por el crecimiento de población humana acelerado. ¿Qué significa esto? Como hay más personas en el planeta, necesitamos expandir nuestra zona urbana, o sea, tenemos que construir más. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que quitarle espacio a la naturaleza y vamos invadiendo espacio de la naturaleza, ¿no? Ahora vamos a ver el segundo efecto, contaminación del ambiente, contaminación del medio ambiente. Entonces, ¿en qué consiste esto de contaminación del ambiente? Bueno, me imagino que todos han escuchado que, por ejemplo, los carros, los buses, hay bastantes emisiones, ¿no? Em, que contaminan el aire, ¿no? Esa es una forma de contaminación del ambiente. Pero no es la única. ¿Por qué? Porque también hay otras maneras que se puede contaminar. Por ejemplo, el uso de pesticidas, químicos, derrame de petróleo. Estos son principalmente que afectan al agua. Imagínense, si afecta al agua, llega a miles, millones de peces y una cantidad de seres vivos que viven en los mares, en los ríos, en las lagunas. Y eso contamina el ambiente. Y también algo curioso, los derrames de petróleo llegan hasta ríos y evitan la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque digamos que coge y se derrama un petróleo justo, o sea, en el mar, pero al lado del continente, ¿no? Entonces, ese de petróleo empieza a moverse, ¿ya? Porque el mar siempre está en movimiento. Y digamos que justo
estaba al lado de un río. Entonces se mete al río y ahí sí esa vaina se esparce por todo el río, ¿no? ¿Y qué pasa? Contamina todos los seres vivos que están ahí. Y principalmente evita la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque recuerden que para que haya fotosíntesis debe ingresar, fotosíntesis abajo del agua debe ingresar la luz del sol hasta las plantas que están abajo del agua. Pero si hay petróleo encima, no va a poder ingresar la luz. Entonces eso es un problema. Y finalmente el tercer efecto es la sobreexplotación de recursos. ¿Qué significa la sobreexplotación de recursos? Es prácticamente usar recursos, pero de una manera que no es sostenible. ¿Ok? Entonces lo usamos muy rápido. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo talamos árboles. Talamos tantos árboles para papel, para madera, para una cantidad de cosas. ¿Ya? Y eso significa que estamos sobreexplotando los recursos. Otro buen ejemplo también es el petróleo. Nosotros extraemos demasiado petróleo porque va a llegar algún momento que se acabe el petróleo. Entonces eso es sobreexplotar los recursos. Ahora, no es lo único. También hay sobrepesca, captura de muchos animales o plantas, ¿ya? Eso también son recursos. Por ejemplo, nosotros comemos pescado, comemos carne, pollo, todo eso, y está bien si lo hacemos de manera sostenible, pero no siempre pasa así, porque puede ocurrir sobrepesca, que pescan tanto, 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 que ya empieza a afectar al equilibrio del medio ambiente, porque matamos a muchos animales. Entonces eso es sobreexplotar los recursos. Y seguimos en la actividad 2, dice, responde las siguientes preguntas. ¿Piensas que el humano podría mejorar su relación de consumo con los recursos naturales de manera que sea proporcional para todos los seres vivos que lo habitan? ¿Cómo lo harías? Entonces, aquí nos está haciendo más o menos una pregunta de sostenibilidad. Dice, ¿piensas que el humano podría mejorar su relación de consumo con los recursos naturales para que pueda ser proporcional entre todos? Verán, estadísticamente existe suficiente comida para todas las personas en el planeta Tierra. Estadísticamente. Pero hay un problema. Nosotros no organizamos bien ese tema. Por ejemplo, en África hay varios, inclusive aquí en Ecuador, hay varios lugares donde la gente no tiene acceso a comida y ese es un problema. En África también hay bastantes lugares donde la gente no tiene acceso a comida. Entonces, aunque haya suficiente comida para todas las personas en el planeta, no todos comen todos los días. Entonces, aquí podemos pensar de una manera sostenible, ¿no? Entonces nos está preguntando cómo podemos hacer que todos coman proporcionalmente. Puede ser ayudándose de una organización de las Naciones Unidas que se llama el Programa Mundial de Alimentos, que es la organización humanitaria más grande del mundo, y ellos tratan, su misión es dar alimentación a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Entonces, puede ser eso, también puede ser donaciones de comida a quien más los necesite, así, ¿no? Ese es un ejemplo. Y abajo nos está preguntando qué nuevas ideas te planteas con relación al impacto que genera el hombre. Entonces, tomando en cuenta todo lo que hemos aprendido de los impactos negativos que tenemos los humanos hacia el medio ambiente, ¿qué podríamos hacer, ya, para de alguna manera, solucionar esto, ¿no? O por lo menos minimizar el impacto que se está creando. Entonces, ¿qué nuevas ideas te planteas? Podemos pensar, no sé, juntarnos, o sea, juntarse, yo qué sé, entre su grupo de amigos o con su familia, planten árboles, reciclen, quiten la basura de los mares, no sé, son ideas, ¿no? Pero ustedes pueden pensar en ideas que pueden plantearse para solucionar el impacto negativo de los humanos, ¿no? De los hombres. Escribe soluciones para reducir nuestro impacto negativo. Entonces aquí vamos a hacer una lista de todas las soluciones que podemos pensar, ¿ya? Pero que sean acciones sencillas, tampoco vamos a hacer algo así súper complicado, ¿ya? Acciones sencillas que podemos usar para minimizar nuestro impacto negativo. Después de eso vamos a seguir con la siguiente actividad. La actividad número 3. Desarrollo del capitalismo y avance del imperialismo. ¿Okay? Entonces vamos a aprender un poco sobre esto. Dice, primero, lee el texto sobre los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales en el texto de estudios sociales de 10º GB.
Entonces, aquí no tenemos el texto, pero me imagino que ustedes tienen el texto disponible. Entonces, lo que tienen que hacer es abrir el texto de estudios sociales de 10º grado y leer lo que dice ahí los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales. Después de eso, van a responder, van a hacer estas tres partes. Dice, generar, relacionar y desarrollar. Generar una lista de ideas sobre el tema. ¿Okay? Entonces van a identificar el tema central. Ideas, van a poner simplemente ideas que les venga a la mente, que se relacionen al tema central. Luego dice relacionar con una línea, o sea, juntar, unir con una línea o colores las ideas que tengan en común y explica por qué. ¿Okay? Entonces cuando encuentren ideas que se parezcan, que sean parecidas, van a unirlas con una línea. Y finalmente desarrollar. Desarrolla, o sea, haz un mapa mental con conceptos, dibujos, conectores sobre el tema. Entonces aquí en la derecha nosotros podemos ver, les puse un pequeño ejemplo de un mapa mental. Entonces como ustedes pueden ver en el centro hay una idea central, ¿okay? El tema central. Y de ahí, de ese tema central, salen más subideas, subtemas, que son importantes. Entonces eso pueden hacer para hacer el mapa mental. Y abajo nos dice, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el valor de la independencia y libertad para las naciones en la actualidad? Entonces, ¿cuál es el valor de la independencia y libertad para las naciones en la actualidad? Esto es muy importante. Sin haber leído el texto, pues, bueno, yo puedo saber que obviamente es muy importante esto, no solo porque son derechos de todas las personas tener libertad, tener justicia, pero también es importante que cada país, cada nación tenga autonomía y su propia soberanía. ¿Qué significa esto? Que sea independiente, ¿ok? Que ningún país sea sin voluntad propia dependiente de otro país, ¿ok? Entonces, obviamente es muy importante que los países sean independientes. Y en base al tema de la libertad, bueno, la libertad es un derecho este, fundamental para todos, ¿ok? Que obviamente es importante no solo para los países en sí, pero para las personas individualmente cada uno. Y abajo dice, ¿cómo influyó el desarrollo del capitalismo en las sociedades latinoamericanas en la actualidad? Bueno, como no hemos leído el texto, ustedes van a tener que responder eso, pero recuerden que el capitalismo es un sistema de manejo del gobierno o de la economía, en donde hay empresas, hay el sector privado y cada uno puede emprender con sus empresas, ¿no? Y ganar de esa manera. Y también el sector público del gobierno. Y más o menos ustedes tienen que analizar cómo ese sistema ha influido a a las sociedades latinoamericanas en la actualidad. Recuerden que antes, todavía hay, pero ya casi nada. Antes habían bastantes países con gobiernos que no eran capitalistas, ¿no? Entonces, em, haga un análisis cómo eso ha influenciado a los gobiernos actuales, ¿ya? Entonces, pueden ver eso. La siguiente actividad dice la actividad número 4, ámbito internacional y los conocimientos y habilidades perceptivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer una presentación, vamos a presentar todo lo que hemos visto como un museo. Entonces, dice primero, invita a tu familia a observar y escuchar el trabajo que realizaste. ¿Ya? Entonces vamos a invitar a nuestra familia, a nuestros amigos, o sea, quien esté en la casa. Recuerden que es importante el distanciamiento social, tampoco vamos a llamar a todo el vecindario. Pero bueno, entonces vamos a invitar a nuestra familia a observar y escuchar el trabajo que realizaste, que va a ser una presentación. Realiza preguntas a tu familia, tales como ¿qué les pareció tu exposición? ¿Cómo se sintieron al ver su patrimonio familiar plasmado en un museo? Y van a escribir las respuestas en su cuaderno, ¿ok? Entonces va a ser como una reflexión, va a ser como un diálogo. Después de que ustedes le presenten, les van a hacer esas preguntas. ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su opinión? Si es posible, también dice toma fotografías o graba tu exposición para que puedan guardar eso y tener un recuerdo de eso. Y finalmente, no olvides guardar todo siempre, como siempre, en la caja portafolio para que no se dañe o se pierda, ¿no? Y todas las actividades hay que guardar ahí. Ahora vamos a ver la actividad número 5, movimientos artísticos expresivos. Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, vamos a ver. Dice, soy el director de una gran obra. Entonces vamos a crear una obra de teatro. Va a ser una obra simple, dice.
La puedes representar como un mimo o la puedes dirigir como una actuación dramática. Ten presente que tu obra debe expresar sentimientos como alegría, tristeza, dolor, susto, impresión. Sigue estas indicaciones. Entonces, ¿qué dice? Vamos a hacer una obra. Ya vamos a hacer una obra dramática, una obra de teatro. Y ustedes o pueden hacerla o sea, como normalmente se hace con actores normales, o pueden hacerlo como un mimo, ¿ya? Y recuerden que su obra es súper importante, que su obra exprese los sentimientos de la alegría, tristeza, dolor, susto, impresión. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, escribe una historia que represente el medio ambiente. ¿Ok? Primer paso, escribir una historia que represente el medio ambiente. Puedes usar la información del lenguaje y de ciencias naturales. Segundo paso, expresa cómo se siente cada ser que habita el planeta. Esto ya es un poco, tiene que usar su imaginación, ¿ok? Para tratar de expresar los sentimientos que ustedes imaginan de los animales, ¿ok? Bueno, no solo de los animales, pero también de los humanos y de las plantas, ¿ok? Tercer paso, deja que fluya tu imaginación. Al final de la historia, deja un mensaje de reflexión sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces vamos a dejar un mensaje, una moraleja, ¿ok? Sobre el cuidado del medio ambiente para enseñar a nuestra audiencia, a nuestra familia que está viendo, sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. El cuarto paso, puedes representarlo vistiendo de mimo, actuando o relatando y dirigiendo a los actores de tu historia, ¿ok? Entonces, finalmente, puedes arreglar un espacio simulando un escenario teatral donde se pueda presentar tu obra a la familia. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos, si quieren, pueden hacer, no sé, con un cartón, como un teatro, o si quieren pueden hacer en la sala, como ustedes quieran, y traten de hacer como que parezca un escenario, ¿ok? Para hacer su obra de teatro. Recuerden, cualquier pregunta, cualquier comentario nos pueden poner en la sección de comentarios y trataremos de ayudarles, ¿ok? Finalmente, the activity in English, la actividad en inglés. Vamos a empezar. Activity number 6, importance of music. Activity number 6, importance of music. Objective. Students will be able to ask questions using WH words and communicate about different cultural expressions. Entonces está diciendo que el objetivo es de que vamos a aprender cómo usar WH words. ¿Qué son WH words? Son palabras que empiezan con W y la letra H, ¿ok? Entonces son palabras que empiezan con W y H. Vamos a comunicar sobre diferentes temas culturales. Entonces vamos a leer el texto juntos, ¿ya? Yo les voy a leer y ustedes si quieren pueden leer conmigo y practicar su pronunciación y vocabulario. Did you know that you can manage stress and cure an illness with music? In some universities in the United Kingdom, professors offer their students the opportunity to lower their stress level by listening to music or learning to play an instrument. It works effectively because people who relax with music before or after any activity feel better and they study happily. All the courses start in a quiet environment. Participants listen to classical or instrumental music in a quiet room. Then a lovely voice says, "Breathe and feel the music in your heart." After this short meditation, students go to their different classes. For example, guitar, piano lessons, or hip hop. They learn about instruments and music theory. Finally, students have the opportunity to compose songs and play in a band. As Nietzsche said, without music, life would be a mistake. Muy bien, entonces me parece un texto súper interesante. Prácticamente está hablando sobre cómo la música nos puede influenciar a nosotros, nuestras emociones y de alguna manera calmarnos, nos ayuda a curar enfermedades, a curar el estrés y habla ahí de un pequeño, este,
como experimento, un ejemplo que nos da que hubieron participantes que oyeron a música clásica y cómo eso les afecta, les ayuda, ¿no? Entonces, bueno, no se olviden que estamos haciendo nuevos videos de inglés, solamente de inglés, para que ustedes puedan practicar sus habilidades y también puedan reforzar su pronunciación, su vocabulario y todo eso. Entonces, vamos a hacer la parte aquí abajo que dice complete the chart below using the information from the text. Entonces, recuerden que ahí dijo que vamos a hacer preguntas usando las palabras WH, ¿ok? Palabras que empiecen con W and H. Primera palabra, how, why, what, where, when, who. Entonces, how. Entonces, a ver, la primera columna es la palabra. La segunda columna, what do you use it for? What do you use it for? Y la tercera columna, example in the text that answers a WH question. Entonces, la segunda columna, la columna de la mitad, es como una idea más o menos de a qué se refiere la palabra. ¿Y a qué está preguntando? ¿A qué se refiere? Y la tercera columna, la de la derecha, dice un ejemplo de una respuesta a una pregunta con esa palabra. Entonces, vamos a empezar. How, the first word, how. What do I use it for? To explain a description or a process. Description or process. Example of a question. How do they study? Entonces, perdón. Example of an answer. Sorry. Example of an answer. Happily. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Si yo uso la palabra how en una pregunta, how do they study? Esa es la pregunta. How do they study? ¿Cuál sería la respuesta? Happily. Ok, felizmente, happily. Second row, why. What do I use why for? Reason, to give a reason. Why? I use it to give a reason, para dar una razón. An answer to a question using why. Entonces, ahí ustedes tienen que llenar y pensar en un ejemplo de una pregunta que use why. Why are you here? Why do you like that? Why do you live here? Why do you eat that? ¿Ok? Piensen en una pregunta que use why y van a responderla. ¿Ok? Y ahí hay diferentes palabras que tienen que hacer lo mismo. Y aquí les puse unas dos. Por ejemplo, where. ¿A qué se refiere where? A una ubicación, to location. When, a un tiempo, to a time. Entonces van a pensar, para todas las palabras, you're going to make a question. Okay, question using that word. And then you are going to answer that question. Perfecto. Recuerden, cualquier pregunta nos pueden escribir en la sección de comentarios. Ahora, en la parte de la derecha dice, after you read the text, write questions for the answers given below. Write a WH question for each answer. Use the charts to guide you. A ver. Entonces dice que después de leer, vamos a responder preguntas. Vamos a escribir preguntas usando WH words. Vamos a usar las palabras how, why, what, where, when, and who. ¿Ok? Entonces, y pueden usar la tabla si quieren. Entonces aquí nos da un ejemplo al principio. Dice, how do people who relax with music study? They study happily. ¿Ya? They study happily. En la B dice, la respuesta, nosotros tenemos que hacer la pregunta, pero la respuesta es, because people who relax with music before or after any activity feel better. Okay, entonces, because people who relax with music before or after any activity feel better. Entonces, aquí la pregunta, si nos está diciendo, la respuesta es, porque las personas se sienten más relajadas al escuchar música, ¿no? Entonces la pregunta debería ser ¿por qué? Why? Why do people listen to music to relax? Algo así, ¿sí me entienden? Hagan preguntas que respondan a la respuesta que está ahí abajito. Y eso tienen que ser con todas. Recuerden, cualquier pregunta nos ponen en la sección de comentarios. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver nuestro video.
Por favor, no se olviden de darle like al video y suscribirse al canal. Cualquier pregunta o comentario la pueden poner en la sección de comentarios debajo del video y trataremos de responderles lo más rápido posible. Igualmente, por favor, recuerden que es súper importante mantenerse saludables, entonces estamos haciendo videos de cocina y de actividad física y de manualidades para que puedan hacer actividades recreativas. Por favor, de nuevo, muchas gracias por ver nuestro video y nos vemos la próxima semana. Espero que pasen muy bien. Chao.